Infod, Instituto Nacional de Formación Docente presenta Educadores y educadoras que hicieron escuela. Episodio 12. Domingo Faustino Sarmiento. ¿Estamos grabando? Hola, te doy la bienvenida a este episodio especial de la serie podcast Educadores y educadoras que hicieron escuela, dedicado a mí. Te estarás preguntando qué hago yo acá, habiendo profesionales calificados para llevar adelante esta tarea. Claro, no. Por un lado, son históricos mis discursos en el Senado. Se ha dicho de mí que no era muy delicado en la mesa, pero que la sobremesa era exquisita por mi conversación cautivante. Por otra parte, ya mucho se ha hablado de mí y por mí. Ahora es mi turno. Ni siquiera acepté que me guionaran. Yo soy Don Yo, como dicen. Pero este Don Yo le puso su marca a todos los caudillos, y no han de ser los chiquillos de hoy en día los que me van a contar. No, momento. Esto es para las ceremonias. A mí me gusta la ópera italiana, la contradanza o el pericón. Así que si no van a poner algo de Verdi o a mi amada Lucia di Lammermoor de Donizetti, ¿me dejan en seco o los dejo secos? ¿Derechos de autor? Bueno, nada entonces. Fui político, docente, directivo, periodista, militar y estadista. He sido reconocido como el mejor escritor de la lengua castellana al menos del siglo XIX. Me desempeñé como concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires, jefe del departamento de escuelas, constituyente, ministro de gobierno de Buenos Aires, senador nacional, gobernador de San Juan, ministro del Interior y presidente de la Nación. Y también fui diplomático. Y establecí el sistema de educación pública, laica y gratuita que aún 150 años después distingue a la Argentina en el continente y el mundo. Siempre fui cruelmente frontal, de lengua filosa y con ingenio para insultar. Nunca le huí al debate encarnizado, al contrario. Y todo lo hice con pasión. A veces lo reconozco con desmesura. Bueno, por algo me decían el loco Sarmiento. Como en mis tiempos, sé que soy controvertido. Que hay personas que me veneran ciegamente y quienes me detestan en forma directamente proporcional. Estoy seguro de que ambas partes tienen algo de razón. Pero más que nada, son víctimas de la apropiación que la aristocracia con olor a bosta, esa que saboteó mi proyecto de repartir la tierra entre pequeños productores al estilo de los farmers norteamericanos, hizo de mi figura para su propio beneficio, poniendo en primer plano o exagerando algunos aspectos e invisibilizando otros. Siempre supe que iba a entrar en la historia. Pero nunca quise que fuera al precio de ocultar mis complejidades, contradicciones y también errores. Por eso te invito a que pongas en pausa tus ideas sobre Sarmiento y hagas una escucha crítica de este relato sobre mis aportes a la formación histórica de la escolarización en la Argentina. Nací el 15 de febrero de 1811, en un barrio humilde de San Juan, con el nombre de Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Nadie me llamaba Valentín y madre me decía Domingo, porque era devota de ese santo. Así que me quedó Domingo Faustino, digamos como nombre artístico. La situación económica de mi familia se había visto muy deteriorada. Padre fue peón, arriero, soldado. En fin, las cuentas las pagaba madre con su telar. De los 15 que llegamos a ser, sobrevivimos 6 hermanos. Lo que sí me brindó padre, junto a mi tío, fue educación. Así aprendí a leer a los 4 años, a la misma edad que la también escritora, periodista, docente y pedagoga Herminia Brumana. Casualmente, Brumana nació en un pueblo surgido de las colonias agrícolas formadas por inmigrantes europeos. Mi sueño, tal como se relata en el 4º episodio de esta serie podcast. En 1816 ingresé a una de las escuelas de la patria que habían fundado los sucesivos gobiernos de la Revolución. Y aquí 2 aclaraciones muy necesarias. Se me ha usado de ejemplo a imitar, diciendo que nunca falté a clases aunque lloviera, que llegaba con mis botas y paraguas, que no hubiera podido pagar, de haber sido el periodo escolar sanjuanino, época de lluvias, pero no caía ni una gota,
Y de eso hay registro histórico, porque durante mi presidencia abrí la Oficina Meteorológica Argentina. Y quien me proponga como modelo de alumno, deja en evidencia que nunca leyó mis boletines, donde se ven reflejadas las travesuras, llegadas tarde y rateadas, que hacía producto del soberano aburrimiento que sufría. Algo que luego intenté que no le ocurriera a otros niños y niñas. Egresé en 1821 y me negué a ir al seminario en Córdoba como pretendía madre. Por el contrario, traté de conseguir una beca en el Colegio de Ciencias Morales, que vos conocés como el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero no tuve suerte en el sorteo, ni los contactos o el dinero con el que se solía conseguir la vacante por aquel entonces. Me volví autodidacta. Tuve algo de ayuda con matemáticas y latín, pero para el resto me arreglé solo, incluyendo el francés. Lo que parecía una desgracia detrás de la otra, en realidad era el camino a mi designio. En 1825 desterraron a mi tío, Fray José de Oro, y nos fuimos juntos a San Luis, donde fundamos una escuela y tuve mi primer contacto con la docencia. Por aquel entonces todavía me identificaba con los federales, de manera que me uní a su rotoso ejército en el que llegué a ser capitán. Hasta que en 1831 me desacaté y me exilié en Chile. No te la quiero hacer larga. Crucé los Andes varias veces, huyendo de los federales, de Rosas, de Urquiza, y más tarde en misión diplomática. Allí fui profesor y tuve una hija, con una alumna de la que me había enamorado, quien falleció durante el parto. Ana Faustina Sarmiento fue criada mayormente por su abuela materna. Luego, a lo largo de mi vida, tuve tanto amoríos como amantes. En Chile también fui minero, periodista, fundé un diario y escribí gran parte de mi obra, en particular El Facundo, que muchos piensan contra Quiroga, cuando en realidad era un ataque directo a Rosas. En 1839, en uno de mis regresos a San Juan, creé el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un secundario para señoritas. De vuelta en Santiago, conocí a una de las 3 personas que influyeron definitivamente en mi futuro proyecto educativo. En 1842, Manuel Montt Torres, ministro de Instrucción Pública, me designó director de la Escuela Normal de Preceptores. Fue la primera institución latinoamericana dedicada a formar maestros y un antecedente directo de la Normal de Paraná. También se me consideró uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En 1847, Montt, ya presidente, me encargó viajar a Europa y Estados Unidos para estudiar sus sistemas educativos. Con la vastedad argentina en mente, siempre me pregunté 3 cosas. ¿Quién enseña? ¿Dónde? ¿Y para qué? En los países del viejo continente en los que el sistema prusiano había imperado por 20 o 30 años, el pueblo no solo sabía más, sino que tenía mayor capacidad para aprender. La idea que había logrado los índices de escolarización más altos de Europa había sido pergeñada en 1806 por el ministro Humboldt, quien delegó en las autoridades locales la organización de las escuelas, pero centralizó la prestación del servicio, lo que permitía una mayor cohesión curricular. Si bien esta no fue mi opción, resultó ser el modelo que se instrumentó sobre las bases que yo había dejado a medida que las olas inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del XX crearon la necesidad de forjar una identidad nacional, una cultura en común. En Estados Unidos, en cambio, me encontré con un sistema educativo descentralizado, en el que la sociedad civil era la principal responsable de impulsar y sostener las instituciones educativas, que así se asemejaban al pueblo que las habitaba. Cada escuela tenía autonomía y se transformaba en un laboratorio de experimentación republicana, en el que los maestros tenían la libertad necesaria para desarrollar métodos novedosos y técnicas de enseñanza singulares. Es sin dudas el modelo en el que le hubiera encantado trabajar a Carlos Vergara, una promesa de la Escuela Normal de Paraná, el catedrático más joven de la institución, a quien convoqué para diversos cargos en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el de director de una nocturna. ¿Ya te había mencionado que durante mi gestión abrí clases de noche para adultos? Vergara llegó a poner en juego varias de sus ideas rupturistas sobre enseñanza, disciplina y formación docente basadas en el autogobierno y la identidad local. Era un momento en el que el sistema educativo estaba cada vez más centralizado y ocupado en fomentar una conciencia patriótica. Te recomiendo que escuches más sobre este hombre, casi tan vanidoso y autorreferencial como yo, en el episodio 10. Quienes hicieron una experiencia en la misma dirección, aunque más sostenida, aceptada y duradera en el tiempo, fueron las hermanas Olga y Leticia Cosettini, educadoras progresistas que llevaron adelante la Escuela Serena de Rosario.
tuvieron además la capacidad de abrirse camino y ser reconocidas como mujeres intelectuales provincianas en un mundo patriarcal y metropolitano. No sé si esto último le suena a un renombrado sanjuanino. En Boston, conocí a Horacio y María Mann, un matrimonio abocado a la enseñanza y la formación de docentes que resultó clave en lo que hice más adelante. Además de conocer su proyecto, me facilitaron acceso a otras importantes personalidades de la educación y la cultura. Para cuando volví a Estados Unidos, en 1865, como ministro plenipotenciario del gobierno de Mitre, Horacio ya había fallecido, pero mantuve una relación epistolar con María. Viendo mi decisión de fundar un nuevo sistema educativo, fue ella quien me ayudó a reclutar maestros y maestras que estuvieran dispuestas a enseñar en la Argentina. La idea nació allá, junto con mi proyecto contra los latifundios y el uso rentístico de la tierra. Pero así como no pude hacer 100 chivilcois, modelo de colonia que quería implantar en todo el país, tampoco logré importar 1000 docentes yanquis. Igual no me fue tan mal, pero me estoy adelantando. Luego del primer viaje, regresé a Chile y en 1848 me casé con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de un amigo y a cuyo hijo adopté, Domingo Fidel. Hay quienes dicen que en realidad yo era el padre de Dominguito. No voy a hacer declaraciones al respecto, quien quiera saber más, ahí tiene mis escritos con más de una referencia. Durante un año escribí sobre lo que había observado. Así surgieron Viaje por Europa, África y América y el famoso Educación Popular. En 1849 me separé, volví transitoriamente a la Argentina para luchar con la espada en el Ejército Grande de Urquiza y regresé a Chile, desde donde blandí la pluma y la palabra en una airada disputa con Juan Bautista Alberdi. Debo ser sincero, nuestro enfrentamiento era más político que ideológico. Ambos nos reconocíamos liberales y tuvimos similar injerencia en la Constitución Nacional sancionada en el 53 y reformada en el 60. Con Alberdi pudimos reencontrarnos y fundirnos en un fuerte abrazo a su regreso del exilio, ya entrado en años y enfermo. En 1855 volví a la Argentina. Ocupé diversos cargos en la ciudad y luego en la provincia de Buenos Aires. Fui senador por San Juan, constituyente y después gobernador por mi provincia, donde establecí la educación pública, gratuita y obligatoria. Inauguré escuelas primarias, el colegio preparatorio y las actuales instituciones de enología y la industrial. En el 64, 2 años después de asumir, renuncié a la gobernación y Mitre me envió en la mencionada misión diplomática a Chile, Perú y Estados Unidos, donde en 1866 me enteré que Dominguito había muerto en la guerra contra el Paraguay. En 1868, mientras todavía me encontraba en el gran país del norte que no es Canadá, fui elegido presidente de la República Argentina. Si bien nunca tuve estructura propia, hice una alianza con Adolfo Alsina, que arrastraba a Buenos Aires, y un grupo de políticos del interior del país, convocados por el coronel Lucio B. Mansilla. ¿En qué habíamos quedado con lo de los himnos? Aquellos que luego se apropiarían simbólicamente de mí fueron los mismos que me criticaron sin cuartel durante mi presidencia, comenzando por don Bartolomé y su diario La Nación. A pesar de ello, además de ganarle a su candidato, 6 años después impuse a mi sucesor. Durante mi asunción, dije en el Congreso que habíamos recibido en herencia masas populares ignorantes, y que una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituía un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullecía llamándose república y demócrata. Mira, mis formas podrán no ser las más amables, pero tenía razón. Según el censo de 1869, creo que no te conté que fui yo quien introdujo la sana costumbre de realizar uno cada 10 años. El 71% de la población era analfabeta. Según había visto en Estados Unidos, una de las claves del progreso fue la educación popular, como el nombre de mi libro. Así que a eso nos dedicamos, principalmente dotando de recursos a las provincias para que abrieran escuelas primarias, ya que los secundarios y las universidades eran para una minoría privilegiada. Durante mi gestión, con Nicolás Avellaneda como ministro de Instrucción Pública, notá la palabra pública, fundamos 800 establecimientos primarios y más de 100 bibliotecas populares, con su legislación y lo que hoy se conoce como la CONAVIP.
Bien puede dar cuenta de ellas Florencia Fossati, una maestra con formación universitaria, pedagoga innovadora y líder de una de las huelgas que sentó las bases del gremialismo docente, que fue inspectora de bibliotecas populares escolares en su Mendoza natal. Pueden conocer más sobre ella en el episodio 6. Horacio Mann me reveló que una de las estrategias para elevar la calidad educativa en Estados Unidos fue mejorar las condiciones laborales de los docentes, comenzando por el salario, algo que buscamos garantizar desde el Estado argentino. Cuando esto dejó de ser así, hubo muchas otras personas, aparte de Fossati, que se comprometieron con el movimiento sindical para recuperar o incrementar sus ingresos, formación o los recursos materiales y simbólicos para realizar su trabajo. Entre ellas, en esta temporada podés encontrar el segundo capítulo, dedicado a la jujeña Marina Vilte, el episodio 6, sobre Estela Maldonado, y el 8, que homenajea a Mari Sánchez. Cada una, a su tiempo y modo, fortaleció la aceptación por parte de los maestros de su condición trabajadora, algo que en mi época hubiera sido considerado un desprecio. Lo que me revuelve las entrañas es que a muchas de estas y otras mujeres y hombres comprometidos con la educación, en lugar de acompañarlos, el Estado los persiguió, torturó y hasta asesinó. También creamos 5 colegios nacionales, en Rosario, Corrientes, Santiago del Estero, San Luis y Jujuy, y tanto el Colegio Militar como el Naval, la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio Astronómico y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. También hice sancionar la Ley de Subvenciones Escolares. Pero, como ya he dicho, la clave de mi proyecto, el proyecto sarmientino, fue la formación docente. Constituimos las primeras escuelas normales del país. En 1870 en Paraná y 3 años después en Tucumán. Luego, los sucesivos presidentes continuaron la tarea. La ya nombrada Marina Vilte fue alumna de la Normal de Jujuy, creada en 1884 y dirigida durante casi 2 décadas por Mary Janet Stevens, una de las 65 docentes norteamericanas que aceptaron mi propuesta. ¿Qué decir de Rosario Vera Peñalosa, otra que como yo compartió apellido con un caudillo? En 1869, en su La Rioja natal, no había una sola escuela. Para cuando ella nació en el 73, nos acercábamos a los 4.000 alumnos. Pero claro, su familia no aceptaba la educación laica que impulsé, así que la mandaron a un colegio privado justo en mi provincia. Al final la dejaron regresar y en la escuela normal, dirigida por Annette Heaven y Bernice Avery, sí, gracias a mí, se formó como una de las docentes y pedagogas que más hizo para consolidar y enriquecer aquella etapa del sistema educativo. Escucha más sobre Rosario en el 3er episodio. Así nació la historia del magisterio, que implicó tanto la formación docente que elevó nuestra enseñanza como la oportunidad de inserción laboral de las mujeres. Y en este punto me quiero detener en mi amiga Juana Manso, a quien también llamaban la Loca, brillante librepensadora, docente, impulsora de la enseñanza en la primera infancia y directora de la revista pedagógica más importante del momento. La convoqué en más de una oportunidad para ejercer cargos usualmente ocupados por hombres, como la dirección de la primera escuela mixta del país. Podés conocer más sobre ella en el 1er episodio, el más breve de la serie. Justo el de Juana Manso. Producción rastrera e ignorante. Son unos culones. La lucha de Juana por la igualdad de oportunidades debió ser continuada por tantas después de ella. Como se cuenta en el episodio 7, dedicado a María Saleme, otra pedagoga sobresaliente, formadora de formadores que tras la noche de los bastones largos se marchó al exilio. O Berta Braslavsky, que por el mismo motivo renunció a la UBA junto a un grupo enorme de docentes. Mirá que yo he justificado crímenes políticos y alenté masacres contra gauchos, negros e indios, pero cuando me tocó gobernar, intenté negociar con los pueblos originarios y traté que los gauchos de ayer tuvieran su casita para vivir y su tierra para labrar. ¿Qué les pasa, animales bípedos? ¿Cómo van a expulsar a sus mejores docentes y atentar contra el sistema educativo? Claro, porque las vacas dirigen la política argentina. Afortunadamente, Berta vivió muchos años y pudo hacer aportes muy valiosos. Así como en mi época la enseñanza, la política y la vida se apoyaban en la escritura, ella impulsó la lectura comprensiva como la clave de la educación y el desarrollo humano. Esto y mucho más es relatado en el capítulo 11. Vale la pena que lo escuches. Justamente la historia de Braslavsky, hija de inmigrantes rusos, tiene que ver con una de las cosas que me he cuestionado con los años.
Yo me propuse europeizar a los argentinos, aunque, como ya sabemos, mi mayor fuente de inspiración fueron los Estados Unidos, cuando lo que tendría que haber hecho era argentinizar a los inmigrantes. Afortunadamente, después hubo quienes repararon mi error. Otro de mis logros, con algunos desaciertos, ha sido la extensión del tren con sentido federal, más allá de la lógica en abanico desde las provincias hacia el puerto, y pasar de 0 a 6.672 kilómetros de telégrafo, además de modernizar el sistema de correo postal. Cuando mi candidatura comenzó a tomar forma, le escribí a un amigo que si me dejaban, le haría un hijo a la historia americana. Y cumplí. Pasamos de 30.000 a 100.000 alumnos. Senté las bases del mejor sistema educativo público y gratuito del continente, que así como le ha dado a la humanidad varios premios Nobel, también permite que nuestros recursos humanos se destaquen en el mundo. Y hay mucho más para contarte, pero no será en esta oportunidad. Solo me resta decir que me morí, no pienso decir que pasé a la inmortalidad, a los 77 años en Paraguay, a donde había marchado por cuestiones de salud junto a mi hija y nietos. Fue el 11 de septiembre de 1888, día en el que la Argentina homenajea a sus maestros y maestras. Luego vino la adulación al bronce y a todo eso que no soy yo, así que me quedo con uno de los mayores reconocimientos recibidos en mi vida. Como funcionario, me encontraba visitando un manicomio, cuando uno de los internos me vio y me dijo: ¡Al fin! ¡Sarmiento entre nosotros! En cada educador y educadora hay un poco de Domingo Faustino Sarmiento. Sigamos haciendo una escuela pública más justa e igualitaria. Sigamos educando. Educadores y educadoras que hicieron escuela. Episodio 12. Domingo Faustino Sarmiento. Infod. Instituto Nacional de Formación Docente. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación.